Buenas a todos. Ya estamos aquí en directo. Como estoy viendo, pues hemos hecho el rebranding, ¿no? El rebranding no solo ha afectado al logo de Politics, ¿no? Ya también ha afectado pues a lo que es las distintas plantillas, ¿no? Y ya pues en este directo y en otros pues veréis algunas cosas novedosas, ¿no? En lo que son las plantillas de Politics. Y bueno, esta vez, pues vamos a inaugurar una nueva serie de directos que van a ser distintos a los directos normales y especiales, ¿no? Estos directos nos queremos centrar en distintos temas de la actualidad y bueno, pues vamos a comentar pues qué ha pasado en Países Bajos, en Portugal y las elecciones, las presidenciales francesas, bueno, distintos temas relacionados con la actualidad política, también algunas cosas que han salido de Castilla y León, ¿no? Que serán el 13 de febrero, ¿no? Todo eso hoy lo comentaremos, ¿no? Va a ser un directo, bueno, pues vamos a decir corto, ¿no? Y eso es sobre todo para que sepáis que seguimos aquí estando, ¿no? En Twitch, nosotros estamos en Twitter y demás, ¿no? Y bueno, pues comenzamos, ¿vale? También tenemos nueva intro, así que esperemos que os guste. Comenzamos. Bueno, me gusta el ritmo de política. Ahí está, nos dice esto, Twitch Ross que le mola. Bueno, pues gracias. Yeah. Bueno, como ves aquí a nuestra, no sé, diría a la derecha, no sé, bueno, se ve el chat, ¿vale? Para así hacerlo más, para que haya más interacción, ¿no? Y demás, así se ve todo. Así que bueno, podéis comentar lo que sea, estaremos aquí atentos, ¿no? Queremos que estos directos también, pues haya más interacción y por eso queremos poner el chat y demás. Y como ya he dicho al principio, pues eso, vamos a estar hablando de distintos temas, ¿no? De Países Bajos, Portugal, Francia, también el tema de la presidencia del Parlamento Europeo, ¿no? Ayer conocimos una noticia bastante triste, ¿no? El fallecimiento de David Sassoli, ¿no? Lamentablemente, pues no pudo superar el problema de, no sé si era bronquitis que tenía, bueno, no pudo superarlo y bueno, falleció, ¿no? La verdad es que se le veía una persona bastante amable. Y encima yo estuve hace 2 meses, en noviembre estuve allí por el Parlamento Europeo, estuve visitándolo y en lo que es porque te dan un móvil para, bueno, pues para que veas, para que, bueno, es como un tutorial, ¿no? Sí, exacto, y salía David Sassoli. Muy majete, una persona que, bueno, pues que en paz descanse, ¿no? Y que la tierra le se eleve. Bueno, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal todo? Ya. No, la política nunca para ni aquí, ni en Países Bajos, ni en Portugal, en ningún sitio. Sí, 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 totalmente. Bueno, esperemos que hoy no. Que bueno, porque vamos a tener aquí el Twitter, ¿no? Y esperemos que no haya mucho lag y demás. Así que bueno. eh, pues si te parece, Jorge, empezamos ya con lo de Países Bajos y bueno, ya vamos hablando lo que salga un poco en el Twitter, ¿no? Porque al final estos directos pues vamos a basarnos sobre todo en las noticias que hemos colgado aquí en nuestro Twitter, ¿no? Pues hemos hablado de muchos temas, así que pues hablaremos, ¿no? Unos más en profundidad, otros menos, pero bueno, los tocaremos, ¿no? Y para que sepáis que por otras redes sociales, ¿no? También comentamos la actualidad política, ¿no? Así que bueno, empezamos aquí con esto, con el Twitter, ¿no? ¿Vale? Aquí lo primero que vemos es el tema de Países Bajos, ¿vale? Bueno, vamos a seguir un poco algo, es decir, vamos a seguir cronométrico, es decir, distintas noticias de manera cronométrica. Así que, bueno, pues empezamos con lo de Países Bajos, ¿no? Que fue una de las primeras noticias de este 2021, ¿no? Y conocimos que, bueno, a mediados de diciembre conocimos que iba a haber un pacto entre el VVD, ¿no? El partido de Mark Rutte, ¿no? Y las formaciones de 66 CDA y Christian Union, es decir, un pacto pues de partidos de centro derecha, ¿no? Y luego también de centro izquierda, ¿no? Y bueno, este al final hace, ¿no? Que sea el cuarto gobierno de Marrute seguido, es decir, lleva desde 2010, pues bueno, gobernando Países Bajos, ¿no? Y bueno, pues luego hablaremos, ¿no? El tema de que el 8 de enero no, perdón, el 10 de enero
los ministros juramentaron ante el rey Guillermo Alejandro, ¿no? Y bueno, pues ahora en estos días habrá un debate parlamentario, ¿no? Este, sobre este cuarto gobierno, ¿no? De Marrute, ¿no? Y bueno, también aquí comentamos, ¿no? Que esto es de una noticia de Bloomberg Politics, ¿no? Y lo que decían es que la ministra de Finanzas, ¿vale? Va a ser Sigrid Kaag, ¿vale? Y esta es la primera mujer que ocupa este ministerio, esta cartera ministerial, ¿no? Y que antes en Países Bajos nunca había ocurrido, ¿no? Y se convierte en la quinta, cuarta, ¿no? Mujer en ocupar, pues, un puesto como este, ¿no? El Ministerio de Finanzas. Uñas y dientes, sí. Sí, sí. Ah, los Next Generation EU. Sí, sí, lo bueno es que se ha cambiado al ministro de Finanzas, que sí es verdad que, bueno, este pertenecía al Christine Unie, ¿no? Es decir, un partido de centro-derecha y que también era bastante, ¿cómo decirlo? Eh, proteccionista, vamos a decirlo. Y bueno, pues por defender los valores o los intereses de Países Bajos, bueno, pues hacía lo que fuese, ¿no? Y sí es verdad que con este ministro, pues ha habido bastante ortodoxia, ¿no? Y yo creo que con Sigrid Kaag, pues a lo mejor va a haber algo menos, ¿no? De ortodoxia, ¿no? Y Países Bajos puede dar algo su brazo a torcer, pero sí es verdad que siempre, ¿no? Dentro del marco de la Unión Europea, sí es verdad que Países Bajos siempre va a ser uno de los países que más va a ir, ¿no? Hacia la ortodoxia, ¿no? Y el proteccionismo. Económico, vamos a dejarlo ahí. No, no nacional o político. Y bueno, el siguiente tema, ¿no? Que tenemos es bueno, pues las presidenciales, ¿no? Las presidenciales francesas, ¿no? Estas son en abril de 2022, ¿no? Y bueno, sobre todo destacar que lo que ahora está teniendo más impacto es el tema bueno, los candidatos de izquierda, ¿no? Y es que, bueno, pues se ha hablado, ¿no? De que puede haber, bueno, pues se ha hablado, ¿no? Va a haber unas primarias populares entre los días 27 y 30 de enero, como vemos aquí en la imagen, ¿no? En el Twitter. Y bueno, pues entre ellos, ¿vale? En las primeras populares va a estar la que fuese exministra de Justicia, Cristian Taubira, ¿vale? Y lo que ha generado un poco de polémica, ¿no? Es que Anne Hidalgo, la que es la actual candidata del Partido Socialista francés, pues en teoría decía que iba a lo mejor participar en unas primarias con la izquierda, es decir, con los candidatos de izquierda, ¿no? Pero como otros candidatos de izquierda rechazaron esta proposición, es decir, candidatos como Yannick Jadot o Jean-Luc Mélenchon o también Fabien Roussel, el candidato del Partido Comunista, pues bueno, al final se bajó del barco, ¿no? Y parece que no habrá esas primarias de las que hablaba, ¿no? Y si hay unas primarias dentro de la izquierda van a ser las primarias populares, ¿no? En las que, bueno, pues como decimos, va a estar la ex ministra de Justicia durante el gobierno de François Hollande, ¿vale? Cristian Taubira. Me cago en la leche. Joder. Sí, no. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que el tema de Ana Hidalgo, yo que tampoco que quisiese una unificación de la izquierda, vamos, yo creo que es más un movimiento político más que otra cosa, ¿no? Y por eso, pues, había propuesto, ¿no? El tema
unas primarias dentro de la izquierda, ¿no? Pero a mí me recuerda, si la gente lo habrá visto, no sé si la gente lo habrá visto, la serie Baron Noir, la tercera temporada, habla mucho de esto, ¿no? Del tema de la izquierda, la unificación, ¿no? Y cómo comportarse ante unas elecciones. Yo la recomiendo porque sí es verdad que es al final ficción, ¿no? Pero, bueno, pues puede tener mucha relación, ¿no? Con lo que está pasando ahora en Francia, las presidenciales, en la carrera presidencial, ¿no? Y yo la recomiendo porque podemos ver un poco, ¿no? Ese tacticismo que hay dentro de estas formaciones, ¿no? Para conseguir tener la hegemonía, ¿no? Y llegar potencialmente al Eliseo, ¿no? Veremos. Si es verdad que por ahora no, la izquierda, pues eso, ¿no? Como dice Jorge, no tiene opciones y las opciones pasan pues por candidatos por de la derecha, ¿no? Desde Macron, algo más moderado, ¿no? Los Valéry Pécresse, Marine Le Pen y yo diría que Yves Moon al principio, es decir, en noviembre, septiembre, pues bueno, se hablaba mucho de él y de que, bueno, pues podía a lo mejor llegar a la segunda vuelta, pero se está cayendo un poco, ¿no? Al final no es es un candidato que tampoco puede generar mucho, ¿no? Y en todo caso, Marine Le Pen dentro de la ultraderecha puede tener mayor potencial, ¿no? No sé cómo ahora irá. Va mejor porque le quita el Twitter, ¿no? Bueno, vale. Bueno, pues ahora estamos viendo ahora lo de Portugal. Bueno, antes de decir, es que yo no. Con el tema del lagueo, yo es que no sé por qué pasa esto, porque me acuerdo yo que en mayo estuvimos con lo del debate, los debates en la Comunidad de Madrid, y que tenía puesto el YouTube y no se lagueaba. No sé. No, no sé por qué. Sí, tremendo. Se comportó y hoy no se comporta. Vemos que, bueno, la verdad es que esto no está teniendo mucho impacto. La gente aquí no se mete. Solo hay una persona y yo no sé si es el propio Jorge. Eh, hola, Jorge. Bueno, pues sí. Sí, tremendo. Bueno, pues el que quiera podéis comentar. Ya somos los primeros que nos reímos de nosotros mismos y que, bueno, pues por lo menos hay que reírse porque si no. Pero bueno, si queréis comentar cualquier cosa, el que esté por ahí, pues que se meta y hable, que aquí estamos. Bueno, ahora estamos hablando del tema de Portugal. Bueno, pues como sabéis, es que no sé por qué hablo en plural, si es que estás tú solo, pero bueno, venga, por las jajas y por lo resubido, es decir, porque esperemos que cuando esto sea resubido, pues a lo mejor vean un cachito, ¿no? Y vean esta parte, no sé. No sé si meter esto en Spotify, porque como al no ser directos normales, no sé si meterlo. ¿Tú qué crees? Geopolítica pop 2.0. Sí, tremendo, sí. Bueno, pues se puede ver, sí, vale. Bueno, pues ahora el tema de Portugal. Bueno, pues el 30 de enero son las elecciones portuguesas. Aquí en Politics las estamos siguiendo. Yo creo que dentro de unos días sabréis si habrá directo dentro de poquito tiempo, ¿no? Hablando en exclusiva de este tema de las elecciones portuguesas, ¿no? Aquí lo que estamos viendo en el Twitter es que bueno, pues el lunes de hace de hace una semana, sí, bueno, pues se publicó, bueno, ya estaba publicado, pero vamos, empezó, mejor dicho, ¿no? Lo que son los debates, ¿no? Estos debates, ¿no? Es verdad que pueden chocar un poco, ¿no? Porque no son los debates como muchas veces lo conocemos, sino que estos debates son no entre todos los partidos juntos, sino entre el candidato de un partido contra el candidato de otro, ¿no? Y así, pues, hay desde el 2 de enero hasta el 15 de enero, ¿no? Y después voy a verlo por aquí, creo que es el 17 de enero debatirán todos los candidatos juntos. Así que bueno, es una modalidad distinta, ¿no? A lo que conocemos, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Donde siempre, si hay debates, son al final de la campaña electoral, ¿no? Y son, pues, en todo caso, tres, pero no muchos más, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, desde el 2 al 15 de enero están debatiendo lo que son los candidatos de los distintos partidos y bueno, hay como 36 debates, es decir, un número bastante importante, ¿no? Y bueno, aquí que comento. Ah, bueno, el tema de que
El debate más importante al final es el de Antonio Costa contra Ruiz Ríos, es decir, el Partido Socialista contra el PSD, contra el Partido Socialdemócrata, es decir, la centroizquierda contra la centroderecha, ¿no? Y, y bueno, este tendrá lugar el día, a ver si lo veo aquí, es el 13, 13, creo que es el 13, es el 13 de enero y este, por ejemplo, este debate, si los demás debates pues se publican en un canal de televisión, ¿no? Pues este debate se va a retransmitir en todos, es decir, al final los canales ya dicen de por sí que este es el más importante de todos los que hay, ¿no? Durante estas elecciones, ¿no? Y bueno, aquí no comentar mucho más, luego ya más adelante comentamos alguna noticia más que ha salido de Portugal, pero eso más adelante. Sí. Mm. Sí, sí, todo. Una metodología distinta, sí. Lo más seguro que el del mañana, el del 13 de enero, a lo mejor, pues eso, el 14 de enero se comente un poco lo más relevante que dijeron tanto Ruiz Río como Antonio Costa, pero vamos, es verdad que son más difíciles de seguir, porque si no entendemos no lo que es la lengua, no entendemos el portugués, pues se nos hace más difícil, pero bueno. Estoy aquí poniendo en el Twitter, pues eso, que estamos aquí en directo, así pues, a ver si la gente se mueve. Sí, ¿no? Bueno, pues parece que se va a subir esto al Spotify. Luego tendré que hacer una miniatura para Spotify. No será muy distinta. ¿Qué está pasando en Portugal? Bueno, comenta si mete un poco de relleno mientras yo estoy aquí escribiendo el, el Twitter, el tweet, perdona. Pues lo siguiente es el tema de Italia. Venezuela. Mm, eh, a Italia, Italia. A Italia, que es lo siguiente. A Italia, que bueno, que también la cosa está ahí bastante. Está teniendo ahí mucha amiga. La verdad es que Italia nunca decepciona. Tiene muchos temas de los que hablar, ¿no? Aquí lo que este siguiente tema exacto es, bueno, Italia, las elecciones al Quirinal, ¿no? Es decir, el 24 de enero son las primeras, la primera elección, es decir, el Parlamento, bueno, va a ser una asamblea, ¿no? Ahora lo diremos cómo será la composición, pero bueno, se tiene que votar al próximo presidente de Italia, ¿no? Los presidentes en Italia tienen un cargo de 7 años, ¿no? El último presidente ha sido Sergio Mattarella, ¿no? De centro derecha, ¿no? Y que ha estado pues desde el 2015, ¿no? Y bueno, pues se ha hablado de que podía repetir, ¿no? Pero él en distintas ocasiones ha dicho que no, sobre todo ya por la edad, ¿no? Que es al final pues un señor mayor y bueno, pues ya le apetece un poco más descansar. En cambio, luego veremos que Silvio Berlusconi sigue teniendo ahí carrete, ¿no?
y no le importa estar ahí en la política italiana, ¿no? Dándole que te pego, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo de la elección presidencial, Sergio Mattarella termina este 3 de febrero de 2022, ¿no? Y el 24 de enero de este año, pues se va a votar, es decir, pues en 2 semanas se va a votar el tema del próximo presidente de Italia. Lo más seguro que a la primera votación no salga, sino que tenga que haber pues mínimo tres, ¿no? Para que salga un candidato, ¿no? Eh, como decíamos, esta asamblea, ¿no? Que votará el próximo que elegirá, mejor dicho, el próximo presidente de Italia, pues bueno, no solo cuenta con, por ejemplo, con los parlamentarios de la Cámara de Diputados, ¿no? Sino que cuenta con es decir, con los parlamentarios de distintas cámaras, ¿no? Es decir, con 630 diputados, 321 senadores y 58 delegados regionales. Actualmente, esta semana se están votando se están, mejor dicho, se están eligiendo los delegados regionales, ¿no? Ya se han elegido creo que 10 regiones, pero falta, pues creo que se han elegido 40 de 58 delegados regionales, es decir, faltan 18, ¿no? Y bueno, como vemos aquí en este tuit, ¿no? Es decir, lo que dice es que se requerirá una mayoría de 2 tercios de la Asamblea en las 3 primeras votaciones y en la cuarta votación se reducirá a mayoría absoluta. Es decir, es que las 3 primeras votaciones no es por mayoría absoluta, sino que se necesitan 2 tercios, es decir, mucho más. La mayoría absoluta es decir, 50 más uno, ¿no? Pues esto, pues 2 tercios es aún más, ¿no? Por eso es muy difícil que salga la primera, ¿no? Sí. Sí, pero muchas veces tienes que poner de acuerdo a muchos partidos, ¿no? Y a la primera suele ser difícil. Aunque Mario, claro. Claro, o sea, lo de la siguiente, sí, siempre pasa lo mismo, ¿no? Y luego el tema de que todavía no hay un candidato, ¿no? Se habla de Silvio Berlusconi como candidato de la centro-derecha, pero todavía no se ha oficializado. Silvio Berlusconi quiere sí o sí. Este tío tiene ya casi 90 años, bueno, no tiene 90, tendrá 85, pero quiere, es decir, ya ha sido primer ministro, ¿no? Y ahora quiere ser presidente de Italia, ¿no? Que son 7 años, no sé si podrá estar esos 7 años, pero bueno. Y luego Mario Draghi, ¿no? Pues que al final, antes de que fuese primer ministro, ¿no? Siempre pues se había rumoreado, ¿no? De que Mario Draghi podía ser el próximo presidente de Italia, ¿no? Pero pues, todavía no se había materializado, ¿no? Luego surgió el tema del primer ministro, ¿no? Y bueno, pues al final no ha sido, todavía no ha sido presidente, ¿no? Entonces veremos si al final Mario Draghi se lanza a esta carrera presidencial. Si se lanzase, pues como diría Jorge, a lo mejor consigue esos 2 tercios, pero habría que ver, ¿no? Eh, Nos comenta aquí Oscar GP, saludos desde Guatemala, qué cachondo. ¿Se sabe algo de Macedonia? Bueno, ahora lo veremos. Se sabe. Ah, sí, sí, sí. Se sabe algo de Macedonia, qué cachondo. Pues es de las últimas cosas que hemos comentado de Macedonia, sí. Bueno, ¿qué ibas a decir, Jorge? Sí. No, claro. No se escucha, ¿A ti- Jorge. ¿En serio? Ay, Dios. Hostia, qué Menudo. fuerte. ¿Desde hace cuánto que no se me escucha? Pues desde el Pues yo, principio. y yo dando conversación antes. Ay, Dios, bueno, pues esto es un fail. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues me presento, soy Jorge, feliz año a todos. Dios. Bueno, pues esto ya no se va a subir a Spotify, Jorge. Hostia, sería muy gracioso si lo subes, ¿eh? No, joder. Es que este es el problema, que si no tenemos gente, pues... A ver, que no estamos culpando, ¿no? Que ha sido mi culpa, ¿no? Pero si no tenemos gente, pues al final no hay ese feedback, ¿no? Y aquí hablamos Bueno, sí, le hemos sacado una sonrisa a Oscar, a mí me vale, la Bueno, verdad. espérate, vamos a ver. A ver, menos mal que no has comentado mucho, ¿no? Porque es que si no, menos mal que yo era el que hablaba, porque si no, puf. A ver, bueno, hemos comentado de lo Bueno, de esto de Portugal, Francia, no, no, Países Bajos. sí, por lo menos a ti te han escuchado y ya saben lo que hemos comentado. Lo que Vale. no se ha escuchado es mi comentario, que tampoco yo creo que ha aportado nada maravilloso.
De hecho, incluso quizás se puede deducir de tu contestación, quién sabe. Esto es Pero vamos, politics, pero tremendo. Esto es politics, pero vamos, tremendo. Los tiene que fails ser. están asegurados, sí o sí. Siempre nos pasa, por ejemplo, con el juego de la política nos pasaba lo mismo, que empezamos el primer y menudo fail con el tema del lag. Joder. Bueno, ¿qué pregunta estabas haciendo con lo de Italia, Jorge? Bueno, pues muchas gracias por introducir mi pregunta, Raúl. A ver, te estaba preguntando que Draghi, siendo ahora primer ministro, ¿qué pasaría si saliese votado como presidente de la República? O sea, yo supongo, sin saberlo realmente, que se tendría que elegir otro primer ministro Sí, y que sería muy difícil poner otra vez de acuerdo a todas las fuerzas políticas así es. que hicieron posible que Draghi sea presidente y con un apoyo increíble. Entonces, ¿eso, Raúl, nos abocaría a unas elecciones anticipadas? Pues eso parece, porque si no, claro, claro, exacto, si no llega, si no hay un consenso, ¿no? De nuevo para un primer ministro, pues habría elecciones anticipadas, ¿no? Y la verdad es que no hay ningún partido, yo creo que preparado, ¿no? En Italia para unas nuevas elecciones, por eso se Bueno, hablaba, Meloni yo creo que está deseando que sean bueno, ya. sí, Meloni sí, pero vamos, pero por lo demás ninguno estaba preparado, ¿no? Y luego que el tema de Draghi, ¿no? Y esas reticencias que siempre ha habido es por lo que tú dices, ¿no? Porque si se va si se va, es decir, de primer ministro y se convierte ahora en presidente, pues la verdad es que va a dejar va a desestabilizar un poco el panorama político, ¿no? Y por eso, pues, por ejemplo, el presidente líder del Partido Democrático, ¿no? Enrico Letta, ha propuesto, ¿no? Que Mattarella, que Sergio Mattarella siga, pues eso, un mandato más, o bueno, a lo mejor un mandato más no, pero sí es verdad que de esos 7 años, pues 2 años mínimo, ¿no? Que pues al final en 2023 son las elecciones las siguientes elecciones en Italia, ¿no? Y bueno, pues eh, al menos, ¿no? Es decir, Mario Draghi no se va a presentar a las elecciones parlamentarias, pues que esté esos 2 años Mattarella o ese año y pico, ¿no? Y ya Draghi pues le suceda, ¿no? Eso es lo que se ha hablado, ¿no? Pero es que es todo son incógnitas, ¿no? Porque no tenemos todavía ninguna certeza. Es que todavía no hay candidato oficial. Estamos a 12 de enero y no hay Claro. candidato oficial. No hay candidatos oficiales. De hecho, desde el primer momento que Draghi se presentó para primer ministro ya se empezó a especular que se iba a presentar a presidente, pero Sí, claro, o sea, es que estamos ¿a cuánto? A 12 días de la votación y todavía no se sabe. Entonces, claro, pues, de momento todos siguen siendo especulaciones. Pero bueno, veremos. veremos. Bueno, lo siguiente es el tema de, bueno, Alemania, esto lo pasamos rápido. Bueno, eh, esto creo que es el 13 de febrero. Sí, el 13 de febrero, es decir, el mismo día que las elecciones en Castilla y León. Bueno, pues se va a elegir a lo que es el próximo presidente, pero no de Italia, sino de Alemania, ¿vale? Y lo más seguro que sea Frank-Walter Steinmeier, ¿vale? Es decir, este es del socialdemócrata, es decir, el del SPD, ¿no? Ya ha estado los 5 años anteriores, es decir, ha estado ya un primer mandato, ¿no? Y este sería su segundo, ¿no? Y bueno, pues ha reunido el apoyo pues eso, de los partidos de la coalición semáforo, es decir, tanto SPD, verdes como liberales, ¿no? Y también ha reunido el apoyo, a ver, a ver si lo tengo aquí, exacto. Bueno, y ha reunido también el apoyo de la Unión, ¿no? Que es la coalición de CDU y CSU, es decir, pues la CDU, que es la centro derecha, ¿no? Es decir, los democristianos, mejor dicho, ¿no? Y la CSU, que son pues los de Baviera, ¿no? Y bueno, pues aquí parece que va a haber mucho más consenso. Tenemos un candidato que va a reunir sí o sí los apoyos, ¿no? Es decir, tiene 776 más los apoyos de la Unión, que serían o que sumarían, pues no sé cuántos, 1222 de 1472 miembros. Es decir, aquí no hay tantos debates ni tantas incógnitas, ¿no? Como en Italia, ¿no? La verdad Mm. es que pues aquí podemos ver, ¿no? Las diferencias, ¿no? Entre un país y otro, ¿no? Y la cercanía, ¿no? Que hay entre estos dos países, pero luego la distancia que hay en el tema de la política, ¿no? Mm. Sí, sí, realmente pues es diferente y de hecho me ha llamado la atención el sistema de votación que tienen de que se mezclan los diputados del Bundestag Sí, con lo de los parlamentos regionales. La verdad es que me parece muy interesante
porque no lo conocía hasta que se publicó este hilo, digamos. Así que, Bueno, yo tampoco lo no, conocía, yo lo conocí también este día, hay que ser sincero. claro, Eh, claro, hombre. Eso eh, ante todo. Claro, claro. Bueno, luego el tema de Kazajistán, ahora está, bueno, pues está viendo muchas noticias de Kazajistán. Bueno, a ver, nosotros, pues sí es verdad que hablamos esto de que lo que es el primer ministro había dimitido, ¿no? Y que el presidente Tokayev, el presidente de Kazajistán, bueno, pues había decretado el estado de emergencia, ¿no? Eh, por el tema, es decir, por el tema de una serie de protestas, ¿no? Estas protestas empezaron por la subida del precio del gas, pero al final era un cúmulo de problemas, ¿no? Es decir, estos al final lo que ven es que hay una élite en Kazajistán, ¿no? Que está muy encerrada, ¿no? Y que, bueno, pues no quiere que haya un bienestar para toda la población, ¿no? Y al final, pues, está viendo esto, ¿no? Al final, cuando haces regímenes bastante elitistas, pues muchas veces pasa esto, ¿no? Y es que la población al final ya se cansa y sale a las calles. Vemos que está habiendo muertos, ¿no? Y no digo la cifra porque no la sé, pero está habiendo muertos, ¿no? Y bueno, todavía ahí sigue, ¿no? El tema de que no que todavía esto no se haya una solución, vamos. Sí, de hecho, bueno, lo que tú decías de los muertos además es delicado saberlo porque hay un apagón informativo por parte del gobierno y, bueno, de hecho es que el propio gobierno llamó a los protestantes terroristas realmente, o sea, no sé si, o sea, me pareció como una práctica un poco del manual del gobierno autoritario, o sea, desacreditar a los manifestantes desde el primer minuto y hacer ver esto como una cruzada antiterrorista. Mm. Así que bueno, pues ahí está. Y bueno, también se ha metido ahora Charlitos. Un Sí, saludo sí, a sí, nuestro fiel compañero. Charlitos, ten en cuenta que aquí sale todo, ¿eh? Es decir, córtate un poco, autocensúrate. Si no le censuramos nosotros, rápido. Sí, sí, ¿Cómo sí. se le pone? Bueno, el tema de Corea del Sur, aquí, bueno, todavía no comentaba mucho. Estamos hablando, durante estos minutos estamos hablando mucho de presidentes, ¿no? No tanto de primer ministro, sino de presidentes de distintos países, presidentes de la República de distintos países, ¿no? Ahora el tema de las elecciones en Corea del Sur, bueno, y el tema de que, bueno, pues es que no sé si pararme mucho, pero bueno, en marzo va a haber elecciones en Corea del Sur para elegir al próximo presidente. El presidente de la República en Corea del Sur al final tiene poderes simbólicos, ¿no? Es más la representación de Corea del Sur a nivel internacional y demás, ¿no? Pero bueno, el tema aquí que sale, la noticia que se comenta aquí, pues es que Jun Suk Yeol, pues que es el candidato de la oposición, pues está teniendo problemas en la campaña electoral, ¿no? Y bueno, pues decidió cambiar de equipo de campaña, ¿no? E intentar reconducir la situación, ¿no? Porque al final las encuestas lo que le daban es que estaba bajando, ¿no? Y bueno, pues se podía poner por detrás de lo que es su rival, ¿no? Que es el candidato Lee Jae-myung. Perdonad por la pronunciación porque aquí no somos expertos en coreano. ¿No? Y bueno, pues eso, en los últimos meses había tenido buena intención de voto, ¿no? ¿Vale? Estaba por delante, ¿no? De su rival, del liberal, ¿vale? Pero bueno, en los últimos días o en las últimas semanas, ¿no? Por distintos errores, pues se ha puesto por detrás. Bueno, de la Convención Constitucional. Bueno, perdona, no sé si quieres decir algo aquí de. Realmente es que no conozco yo mucho de la realidad coreana. Sí, a ver, tampoco. Es que ahora todavía Corea del Sur no tiene muchas cosas de las que hablar, ¿vale? A ver, las presidenciales se puede hablar, pero claro, todavía no está lo importante, vamos. Que Sí. serán en marzo, ¿vale? Eh, bueno, pues luego también comentar el tema de la Convención Constitucional, ¿vale? Eh, en Chile, ¿vale? Bueno, aquí es que no comentar mucho, yo creo que es que no lo vamos a parar en todo, ¿vale? Es decir, se eligió hace poco lo que es el nuevo presidente y el vicepresidente y bueno, la cámara, el equipo, el nuevo equipo, ¿no? de mesa o grupo de mesa, ¿no? Que iba a tener esta convención, ¿no? ¿Vale? Y aquí sobre todo decir que
de esta convención constitucional decir que la próxima constitución, bueno, pues parece ser que se tramitará o se terminará en julio, y se votará pues en septiembre, ¿vale? En el segundo semestre del año. Y de aquí, pues, no comentar mucho más porque al final, pues bueno, tenemos otros temas que hablar, ¿no? Pero bueno, ahí seguiremos. En Twitter estaremos atentos a ver si hay alguna novedad y la comentaremos. Bueno, aquí lo siguiente es el tema de, bueno, pues que comentamos unas encuestas, ¿no? Bueno, sobre todo, pues eso, para hacer un repaso, ¿no? Esto de Francia, ¿vale? Esto es un repaso de las presidenciales francesas, ¿no? Y aquí decir, pues nada, que bueno, pues como ya decía Jorge antes, cuando no se le escuchaba, lamentablemente, bueno, pues que la izquierda al final no tiene mucho, no va a tener mucho impacto, ¿no? En estas presidenciales, ¿no? Y que se va a decidir, pues, en el terreno de la derecha, ¿no? Es decir, los que van a ser en segunda vuelta, los candidatos que van a estar en segunda vuelta. Macron parece seguro, ¿no? Y ahora faltaría por ver si Valérie Pécresse, es decir, la candidata de los republicanos, Marie Le Pen, la candidata de Agrupación Nacional, o Eric Zemmour de Reconquista pueden ser los que acompañen a Macron en esa segunda vuelta, ¿no? Veremos porque es que todavía falta, ¿no? Y como aquí comentamos, en este tuit, pues los sondeos en enero suelen fallar bastante, ¿no? Con lo que luego pasa en realidad. Por eso hay que siempre tomar estas encuestas con pinzas y más cuando hay tanta diferencia, ¿no? Es decir, de cuándo son las encuestas, ¿no? Y de cuándo se va a dar la elección. Es decir, todavía quedan 3 meses, así que hay que poner sobre todo con pinzas, ¿no? Es decir, vale, Pécresse a lo mejor está ahora muy alto, ¿no? Pero puede cometer un fallo, ¿no? Durante la campaña y bajar, ¿no? Así que habrá que ver, ¿no? Lo que parece seguro Claro, es que Macron va a estar en esa primera vuelta. claro, realmente esa segunda posición está muy disputada y hay porcentajes de voto muy similares, entonces es complicado saberlo todavía, pero bueno, lo que sí seguro, y como he dicho antes, es que va a ser alguien de derechas, vamos, no hay otra opción, Sí, sí, sí. básicamente. No, lo más seguro que sí. Las primarias populares y demás no harán que, que la izquierda remonte, ¿no? Ni una unión de los candidatos ahora. No, es imposible, la verdad. Es decir, es Mm. imposible que no que se unan, que también lo veo, pero digo que es imposible el tema de que puedan llegar a pugnar por estar en la segunda vuelta. Mm. Bueno, luego aquí lo del tema de que, bueno, se comentó un gráfico de lo del Capitolio de los Estados Unidos, aquí no mucho que pararnos porque al final, pues bueno, es más, era pues como una efemérides, ¿no? Comentar lo que pasó ese día, ¿no? Y cómo la población estadounidense, pues tras este día hay mucha gran polarización, sobre todo entre los electores demócratas y republicanos, ¿no? Bueno, aquí los siguientes tweets que estamos viendo, pues son del tema de Castilla y León. Si quieres, lo comentamos al final. Vamos a pasar esto rápido, Vale. las noticias estas que siguen, ¿no? Y ya nos paramos un poco más en lo del tema de Castilla y León, que Ujú. hay mucha también cosas que contar. Sí. Bueno, de Brasil no comentar que, bueno, bueno, está habiendo una posible alianza, o se está dando una posible alianza entre lo que es Lula da Silva y el candidato Geraldo Almin, perdona, Geraldo Almin, eh, que, bueno, hasta ahora había sido gobernador en Sao Paulo durante 2 mandatos, ¿no? Y en 2006 fue rival de Lula da Silva, ¿vale? Pues eso, en las elecciones presidenciales. Al final Lula da Silva se impuso por mucho, ¿no? Por casi 20%, ¿no? En su día, ¿no? Pero bueno, ahora es un poco una paradoja, ¿no? Y es que en este 2022, ¿no? En las presidenciales de octubre, pues se habla, ¿no? De una futura alianza entre estos dos, ¿no? Lula como candidato a presidencia, ¿no? Y Geraldo Almin como candidato a la vicepresidencia, ¿no? Y que, bueno, pues tendrían como máximo candidato, ¿no? Es decir, en la oposición tendrían o mejor dicho, ahora Lula estaría en la oposición, ¿no? Pues lo que es el presidente sería. El que me estoy haciendo un lío. Bolsonaro, ¿no? ¿Vale? Sería. Mm. Es decir, el presidente Bolsonaro querría estar en esta presidencia, ¿no? Es decir, revalidar su mandato, ¿no? Y bueno, pues al final la batalla sería, ¿no? La disputa sería entre Lula y Bolsonaro, ¿no? Y lo que dicen los distintos sondeos es que Lula va a ser. Bueno, estaría liderando casi todas las encuestas, ¿no? Y la verdad es que el margen es bastante importante, ¿no? Bolsonaro parece que no tiene mucho que hacer, ¿no? En estas próximas presidenciales, ¿no? Mm.
Sí, sí, se ve bastante claro ahí, de hecho. La fecha de las presidenciales, ¿cuándo has dicho que era? Pues el 2 de octubre, luego lo repasamos si 2 quieres. de octubre. 2 de octubre, Sí, sí. sí, bueno, de hecho lo vimos en ese calendario electoral que Sí. recomiendo a la gente que lo tenga cerca porque va a ser muy útil Sí, luego, bueno, para lo largo del año. al final se hace mucho, ¿no? Yo sé es que pues, distintas cuentas que se dedican a la política pues comentan esto de lo que va a pasar en 2022, el calendario electoral, es decir, que nosotros lo hicimos, pero que también pues lo hicieron otras cuentas de Twitter, ¿no? Bueno, Ujú. aquí lo del tema de la encuesta, esta encuesta se puso más que nada no para ver quién, esto es a nivel nacional, ¿no? En España. Y esta encuesta no se puso tanto para ver pues, cómo iban, es decir, cómo era la intención de voto, sino porque esta encuesta del país, ¿no? O que había hecho 40DB para el país, traía una novedad, por así decirlo, y es que iba a hacer 40DB, iba a publicar los datos de este trabajo sociológico, al igual que hace el CIS, ¿no? Y esta novedad, la verdad es que es bastante interesante y es una buena iniciativa, ¿no? Porque como se pone aquí, ¿no? Pues se pueden trabajar con los datos recabados, ¿no? Y le da, pues a la encuesta de 40DB una mayor credibilidad, ¿no? Yo creo que es interesante, ¿no? Trabajar con ellos, con esos datos, ¿no? Es decir, no solo tienes los del CIS, sino también tienes tienes los de otras encuestadoras, ¿no? Claro. Así Sí, que bueno. porque bueno, el FIS tiene un descrédito bastante importante traído por Tezanos, pero bueno, estas cosas ayudan. Bueno, hablando de un poco de los resultados que arrojas, se ve como el PP sigue esa tendencia de crecer respecto a los resultados que tuvo en las anteriores elecciones y el PSOE va en sentido contrario. Y bueno, aún así parece que la suma de derechas no daría, ¿no? Porque Mira, a la estaría. izquierda, sí. Bueno, de izquierdas es más delicado porque al final, no sé, por esa suma de periferias, pues lo mismo puede dar algo, pero por parte de la derecha, si hay un PP y más Vox, eso ya quita todos los partidos pues eso, de la periferia que obviamente no apoyarían en ese gobierno bajo ninguna condición. Sí, sí, exacto. Bueno, yo al final estas encuestas no me gusta mucho comentarlas ni tenerlas en cuenta porque como son tan a largo plazo, ¿no? Pues Claro. todavía no recoge muy bien el sentido general, pero bueno, ahí están. Pero bueno, quién sabe, se sabe si hoy el presidente del gobierno obliga a Garzón a dimitir y Podemos se sale del gobierno y hay elecciones Sí, anticipadas. Esta bueno, al encuesta puede final, ser decisiva, efecto Raúl. dominó, sí, bueno, habría que No, ver, hombre, sí. no es realista. No No, no, creo que eso sea sí que no es realista. realista, no. Bueno, lo de, lo de Venezuela, bueno, pues aquí comentamos el tema de las elecciones en Barinas, ¿no? El domingo pasado hubo elecciones en Barinas, en la región de Barinas, al sur de Venezuela, ¿no? Y estas elecciones ya se celebraron en noviembre, ya las comentamos en su día, ¿no? Que hubo elecciones regionales y municipales en Venezuela, ¿vale? Pero estas se tuvieron que repetir ya que, bueno, pues había habido un resultado ajustado, ¿no? Y bueno, como en Venezuela la democracia no está muy de moda, ¿no? Pues, pues bueno, el TSJ, el Tribunal Supremo de Venezolano, decidió repetir las elecciones porque el candidato que supuestamente iba en cabeza, que se llama Freddy Superlano, ¿no? ¿Vale? Que pertenecía a la oposición, pues bueno, supuestamente estaba inhabilitado, ¿no? Pero en realidad a esta persona se le inhabilitó en 2020, ¿no? Así que el problema no era ese, el problema al final había pues que este señor había ganado, ¿no? Y bueno, pues Maduro, ¿no? Y demás, el gobierno Maduro pues decidió, bueno, no vamos a decir que decidió tampoco, pero vamos a hacer una acusación así directa porque tampoco sabemos muy bien, pero bueno, el Tribunal Supremo decidió repetir las elecciones y al final lo que pasó es que el resultado fue el mismo, es decir, hubo de nuevo una victoria de la oposición, ¿no? Este estado tiene algo de simbólico, por así decirlo, para lo que es el PSUV, ¿vale? Lo que es el Partido Socialista de Venezuela, ¿no? Y es que al final esta región es de donde es Hugo Chávez. Así que bueno, pues desde que Hugo Chávez llegase al poder, pues siempre ha estado gobernando la familia Chávez, ¿no? Ha tenido siempre su relevancia en Barinas, ¿no? Y bueno, pues en 2022 lo que vemos es que va a haber
bueno, pues va a dejar de estar la familia Chávez, ¿no? ¿Vale? Y va a estar, pues eso, la oposición gobernando esta región, ¿no? Y esto, pues en muchas partes de la oposición se ha visto pues como un aliento, ¿no? Hacia pues, una transición, ¿no? Hacia otro gobierno. Bueno, todavía habrá que ver, ¿no? Cómo afecta esta dinámica, pero bueno, es un primer paso, ¿no? Eh, Y de hecho Aquí sería un estaremos gran atentos. logro, pero de hecho no va a haber ni siquiera interventores internacionales, ¿no? No había, no había. Observadores. Sí, sí, no, no había. En estas elecciones no hubo, sí. En las Y, regionales sí hubo de las pasadas, pero en estas no. y en estas no, entonces, no sé, yo, bueno, quizás es un poco complicado porque realmente quizás Maduro en ese caso sí que podría hacer muchas más triquiñuelas en ese sentido. Sí. Si, incluso si lo hace con observadores internacionales, al no haberlos quizás puede ser mucho más dudoso, ¿no? Pero bueno, Ya, habrá que verlo habrá que realmente. verlo, sí. Y bueno, luego aquí lo que vemos es el tema de que Países Bajos pues ya juramentaron lo que son los ministros, ¿no? Al principio del directo habíamos dicho, ¿no? Pues que el 10 de enero juramentarían lo que son los candidatos, ¿no? Uy, perdón, los ministros del gobierno, del cuarto gobierno de Marrute, ¿no? Y bueno, pues este 10 de enero juramentaron ante el rey y bueno, pues ahora habrá el debate en el Parlamento, ¿no? Aquí, bueno, en Chile, pues el Tribunal Clarificador de Elecciones oficializó a Gabriel Boric, ¿no? El ganador de las presidenciales chilenas en la segunda vuelta, pues como presidente electo, ¿no? Y el próximo 11 de marzo, Boric asumirá el cargo para el periodo 2022-2026. Bueno, de Irak, bueno, pues el otro día se dio la primera sesión parlamentaria, hubo bastante revuelo y algo de alboroto, ¿no? Y también fue a su vez caótico, ¿no? Y bueno, pues ahora en Irak se tendrá que elegir, o el Parlamento tendrá que elegir al que es el presidente, ¿no? Y el presidente, ¿no? Cuando ya sea elegido, tendrá que designar o nominar al primer ministro, ¿no? Que, bueno, pues cambiaría, ¿no? El gobierno en Irak, pero bueno, aquí hay mucho caos todavía y todavía hay mucha niebla, ¿no? Que hay que quitar, ¿no? Ante las dificultades que tiene Irak, ¿no? Como país. Es que no nos queremos meter más porque es que ya no... si queremos hacer Sí, un sí, directo ahora es corto... cuando nos damos cuenta de que realmente bueno, hacemos como dos hilos al día, ¿no? Realmente es que Bueno, hay hilos mucho. no, son tweets. Son Bueno, tweets. sí, hilos, mini hilos, tweets, Ya, ya, claro, sí, 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 sí. sí. Bueno, Pero realmente hay mucho que comentar. Sí, claro, sí. claro, por eso. Y ya, bueno, vamos a comentar lo del tema de la presidencia de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, y ya lo de Castilla y León, y damos por terminado este directo, ¿no? Y bueno, aquí eso, ¿No lo vas a de. hablar de Macedonia, que lo pedían Bueno, a ver, de nuestros... Macedonia, pues ahora, mira, lo digo antes, de Macedonia, el tema de que, bueno, pues. Bueno, ayer, por ejemplo, se decidió que el 3 de abril va a ser las elecciones parlamentarias en Hungría. No había todavía fecha para la elección, ¿no? Se habla de abril, mayo, ¿no? Y al final, pues eso, el 3 de abril. Y el 3 de abril, a su vez, va a ser también las elecciones parlamentarias en Serbia. Y luego, el 24 de abril, van a ser las parlamentarias en Eslovaquia. Es decir, va a estar lo que es el centro de Europa bastante esto plagado, ¿no? De distintas elecciones, ¿no? Es decir, Europa en abril va a tener muchas elecciones, ¿no? Y ahí estaremos en Politis hablando. Y bueno, así de Portugal, de esto Macedonia, bueno, pues rápido, decir que bueno, pues el 15 de enero se va a votar el próximo gobierno del candidato Kovačeski, ¿vale? Este es el líder de lo que es la coalición de partidos de izquierdas, ¿vale? Y bueno, sustituye o reemplaza lo que es el anterior primer ministro, Zoran Zaev, ¿vale? Que dimitió en diciembre, ¿no? Y bueno, pues tras su dimisión, pues pues el Parlamento tiene que elegir o tiene que votar, ¿no? Para ver si pues Kovačeski pues tiene los apoyos necesarios, ¿no? Y bueno, ya no comentar mucho más. Ya, ya luego en Twitter los siguientes días ya hablaremos un poco más de ello. Y bueno, eso. Ya lo de la presidencia de la Unión Europea. Bueno, pues decir eso. El tema de que ayer conocimos la repentina muerte, ¿no? Fallecimiento de lo que es lo que era el presidente
de la Eurocámara, ¿vale? David Sassoli, ¿no? Y que pertenecía a la familia de los socialdemócratas, ¿no? Y que, pues lamentablemente murió, ¿vale? Y pues la verdad es que un poco un palo, ¿no? Yo me levanté y digo, wow, ha muerto, digo, joder, qué pena. Bueno, Y pues más, como has comentado al principio del directo, que tuviste la oportunidad de, pues al claro, menos sí. de tener ese, o sea, no, obviamente no llegaste a conocer, pero No, al visitar hace poco el Parlamento sí, sí, Europeo, sí. pues, y conocer de su existencia y que te acompañas en esa guía, ¿no? Sí, bueno, a Pues ver, ya no obviamente, lo conocía, pero sí es verdad que bueno, que estaba ahí en la videoguía, ¿no? Y bueno, pues oye, te hacía gracia y demás, ¿no? Pues verlo. Y bueno, pues lamentablemente falleció ayer, ¿no? Y bueno, pues ahora el tema es que encima la próxima semana se va a votar al próximo presidente, es decir, David Sassoli iba a terminar sí o sí como presidente el próximo martes, ¿vale? Y bueno, pues, es decir, como ha muerto ahora, ¿no? Y todavía no se ha elegido presidente, pues va a estar Roberta Metsola, que era la viceprimera ministra, ¿vale? Perdón, ¿cómo era? La vicepresidenta primera, iba pues a reemplazarle, ¿no? En estos momentos, ¿no? Y bueno, pues ahora, el próximo martes, se tendrá que elegir al próximo presidente de la Eurocámara, ¿vale? Y bueno, se habla que la propia Roberta Metsola, de los populares europeos, pues presumiblemente va a ser la próxima presidenta de la Cámara, ¿vale? Ella es maltesa, ¿vale? Y bueno, pues eso, va a competir contra la española Sira Errego, ¿vale? Que es la candidata de la izquierda europea, contra Cosma Solutuski, ¿vale? Que es de los conservadores y reformistas europeos. Y hoy se ha anunciado, ¿no? Que los verdes europeos van a tener como, como candidata a ver, que lo hemos comentado hoy, a esta mujer. Es que no me suena el nombre. A ella. A Alice Van Kukken, ¿vale? Que es sueca, ¿vale? Y, bueno, pues pertenece a los verdes europeos, ¿no? Es decir, Alice Van Kukken va a competir con Metzola, Rego y no sé cómo se dice, Slotowski, puede ser. Slotowski, bueno, pues así. Y, y bueno, pues eso, pues ya veremos, el próximo martes ya lo comentaremos. ¿Cómo se elige? Bueno, pues una mayoría absoluta, es decir, el 50 más uno. Va a haber como cuatro rondas, ¿no? Y las tres primeras pues son mayoría absoluta por mayoría absoluta y ya pues lo más seguro es que Metzola se convierta en nueva presidenta, ¿no? Encima, los socialdemócratas no han presentado un nuevo candidato, así que ni los liberales tampoco, así que lo tiene asegurado, vamos, mm. ser la próxima presidenta, digo. Y bueno, ya si te parece, Jorge, pasamos a lo que es Castilla y León, ¿vale? El viernes pasado, aquí en Politics, hicimos un hilo, ¿no? Comentando el tema de la España vaciada. Si quieres, lo puedes introducir tú, Jorge. Sí, a ver, me voy a poner el tuit delante para tener Bien, un bien, poco bien. una guía, pero básicamente, pues, o sea, sabemos que es un poco lío el tema de la España vaciada y desde Politics, pues, quisimos hacer un hilo para aclararlo todo, porque realmente, incluso en provincias en las... Espera, perdón. Es que se ha metido una persona en mi habitación. Vale, ya Vaya. está. Se ha ido. Es que me pongo nervioso. Yo es que hablo sin público, Claro, por claro, teléfono. yo también. Bueno, como iba comentando, La España vaciada. o sea, quisimos hacer un hilo pues, comentando, pues, despejando un poco las dudas sobre la candidatura de España vaciada, porque realmente en provincias donde se presenta la plataforma coordinadora de toda España, existen más partidos de España vaciada. Entonces, Sí. para entenderlo, hay una plataforma central que se llama España vaciada y de esa pues se derivan un montón de plataformas en cada provincia que no necesariamente tienen por qué tener el nombre de la central. En Soria, por ejemplo, se llama Soria Ya y en el resto de provincias sí que tiene un nombre similar a la estatal, pero podría no ser el caso. Entonces, esta plataforma estatal de España vaciada se va a presentar en Burgos, Palencia, Soria y Zamora, ¿era? ¿O No, se va a Salamanca? presentar en cinco, es decir, Valladolid, Y Valladolid, al final, sí. Salamanca, Soria, Palencia Sí.
¿Y cuál más? Y Burgos, vía y burgalesa. Burgos, exactamente. 5. Bueno, al final han tenido bastante lío porque como como Mañueco. Mañueco ha adelantado las elecciones, pues ha pillado en un proceso en el que esta plataforma pues realmente se estaba configurando y bueno, o sea, realmente pues quizás ha podido tener más tiempo porque desde las elecciones en las que Teruel existe, que es pues uno de los grandes impulsores de esta plataforma, pues quizás han tenido más tiempo, pero desde luego no se esperaba en este adelanto electoral y no dudaría que quizás Mañueco ha tenido esto como uno de los factores para convocar elecciones antes porque ha pillado a un rival que le podía quitar votos pues a contrapié, Sí, que sí, se sí, dice. Raspié, sí, sí, totalmente. Traspié. Entonces, pues esto les ha venido mal y en provincias en las que no se presenta como Ávila y Salamanca, pues realmente, pues, no, perdón, en León y Ávila y Salamanca. Es que, claro, me leo yo incluso un poquillo, pero sí, o sea, en las provincias que no se presenta, por ejemplo, en Ávila, ni siquiera existe una plataforma en sí para presentarse. En Mm. León, por ejemplo, existe una plataforma, pero ha decidido que por la precariedad de la plataforma en la provincia, pues ha decidido no presentarse. Entonces, Claro, León Ruge eh, era, ¿no? León ruge, exactamente. Entonces, claro, a ver, estas elecciones yo creo que no van a ser un buen reflejo de lo que puede ser España vaciada. Mm. Eh, Quizás podemos tomar un primer pulso en las provincias en las que se presenta, pero al no presentarse en toda Castilla y León, yo creo que eso le quita un poco de fuerza. Eh, entonces, bueno, veremos realmente, pero realmente y también hay que tener en cuenta que la gente vota diferente en unas elecciones autonómicas, en unas elecciones estatales, Totalmente. entonces les puede ir mal en unas elecciones autonómicas, además de porque no se presenta en todas las provincias, porque la gente pues decide votar a otro partido. Más Madrid quizás es un caso paradigmático en ese sentido. Le va bien en las autonómicas y no le fue tan bien en En las las nacionales, estatales. sí, sí, sí. Claro, entonces hay que tener en cuenta de que, bueno, podemos tomar un poco el pulso a la España vaciada en estas elecciones, pero yo creo que quizás no va a ser un buen reflejo de lo que podemos ver en las nacionales. Claro. Aunque sí que es verdad que se reparten muchos más escaños por provincia en estas autonómicas que en los que se repartirán en las nacionales. Entonces, realmente es en estas autonómicas cuando tienen más posibilidades de sacar algún escaño. Sí, sí. Pero bueno, Pero lo tiene más difícil en el tema de que les ha pillado un poco a traspiés, ¿no? Que has comentado tú antes, ¿no? Es decir, no tenían esa plataforma todavía bien encauzada, ¿no? Y al final, pues han tenido que improvisar un poquillo, ¿no? Y por mm, eso al final, como vemos aquí en este mapa, ¿no? Que encima es original de aquí de Politics, ¿vale? Pues lo que vemos es que pues, se presentan en Salamanca, Valladolid, que fue la última, ¿no? Nosotros cuando hicimos el hilo anterior, Valladolid no estaba entre esas candidaturas que se iban a presentar, ¿no? Y al final esta se anunció el lunes pasado, ¿no? Por eso mm. no lo comentábamos antes, ¿no? Y bueno, como vemos aquí, se presentará en Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos y Soria. Al final la que más ha hablado, ¿no? De aquí es Soria ya, que es la que, bueno, pues dicen que puede conseguir al menos un escaño, ¿no? Y ya las demás, pues bueno, lo van a tener más difíciles, ¿no? Luego también, por ejemplo, comentabas tú en el hilo, que es también muy interesante, es que eh, en España vaciada no se va a presentar, es decir, los nombres van a ser distintos en las distintas provincias, ¿no? Por ejemplo, si en Palencia, Salamanca y Valladolid se presentan como España vaciada, ¿no? Y el nombre de la provincia, ¿no? Pero, por ejemplo, en Burgos y en Soria, ¿no? Pues se llaman España vaciada vía burgalesa, ¿no? O vía burgalesa España vaciada, no sé cómo era. Eh, Vía burgalesa, España vaciada. claro. Y luego en Soria, como Soria ya, España vaciada. Es decir, tienen nombres distintos, ¿no? Es decir, aquí en Burgos y en Soria han querido, pues eso, prevalecer la marca en sí, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor son en las regiones donde pueden conseguir al menos un escaño, ¿no? Luego creo que en Valladolid también se reparte mucho, ¿no? Y pueden tener algo de impacto, ¿no? Pero habría que ver, ¿no?
Así que bueno, estados atentos, ¿no? Si os gusta el mapa, pues le podéis dar me gusta, compartirlo, ¿no? Que por ejemplo, nuestros compañeros, unos compis, ¿no? De Hispania Republicana, ¿no? Lo compartieron por ahí por Instagram 2 veces y oye, pues agradece bastante, ¿no? Que bueno, pues tenga impacto, ¿no? Y no solo nosotros mismos lo compartamos, sino también es personas externas a nosotros, pues, o ajenas, ¿no? Pues les parezca, ¿no? También una oportunidad, ¿no? Compartir este mapa, ¿no? Nosotros lo prestamos, es decir, mientras pues nos mencione algo, pues nosotros lo dejamos, ¿no? Que se comparta, ¿no? Y oye, pues todos ganamos, ¿no? Uno aprende, otro también aprendemos y demás. Totalmente. Qué tío, Charlitos, ahora cortando todo el rollo, todo el rollo, Sí. toda la Cerramos emotividad. directo, un placer. Y bueno, también es que queda, o sea, no sé, a mí realmente el tema de la España vaciada y cómo se está ¿Te configurando interesa? realmente me parece interesante y realmente no tanto por el impacto que puede tener, sino también como, o sea, se refleja un poco ese quejido de un problema realmente que arrastra a España desde mediados del siglo pasado y que es realmente un proceso histórico de vaciamiento que existe desde mucho antes y realmente pues quieren intentar pues, al menos hacerse oír en ese sentido. Sí. Y, y bueno, es curioso porque bueno, como has comentado, pues Valladolid al final va a ser una candidatura que sale nueva y la va a liderar una persona que estuvo en Ciudadanos. Sí, sí, pero es que yo he leído en el diario.es que es que no va a ser solo una persona, que es que de los 15 que hay en la lista, los 18 creo que 15 sí, son 18 es decir, contando los suplentes, pues Sí, como 15 por ahí son de Ciudadanos, ex de Ciudadanos o del PP. pues Dice, güey, a ver realmente si esto en vez de creer en la España vaciada en sí, pues lo están viendo como una oportunidad, ¿no? Para conseguir algún escaño o algo, no sé. sí, La verdad es que Ciudadanos da bastante mucho cerrado. que pensar, la verdad, no sé. Sí, pero realmente también lo intenté dejar reflejado en el ídolo. Es una plataforma súper heterogénea. Cualquiera lo podéis ver si Sí, vais a sí. su página web. Leéis el listado de organizaciones que conforman la España vaciada y hay organizaciones cristianas, feministas. Luego hay organizaciones que realmente pues, son mucho más pragmatistas en el sentido de que se han creado para conseguir una política pública concreta o algo más concreto como pues, una carretera o... No, no me va a salir ningún ejemplo concreto ahora, pero es algo del estilo. Entonces, Sí. algo muy heterogéneo. Y luego, si sumamos que se añaden, que vienen políticos de otros partidos como Ciudadanos, pues entonces tenemos una mezcla un poco extraña. Entonces, una vez que consigan representación, si es que la consiguen, no sé cómo se van a manejar estas diferentes plataformas. Yo creo que en Valladolid, por Vale. ejemplo, no van a conseguir ningún escaño, pero bueno, no sé, ya veremos. Es que en Valladolid hay mucha competencia y al final muchos de los candidatos, ¿no? Compiten en Valladolid, muchos de los candidatos, digo, de otros partidos, ¿no? Porque ahora aquí en la pantalla tenemos lo que son los candidatos con representación parlamentaria. Esto es una infografía también original de Politics. Si os gusta, la podéis dar pues es un retweet o un me gusta, ¿no? Por Twitter, Instagram o compartirla si queréis. Podéis hacer lo que queráis, ¿no? Mientras nos citéis y demás, pues perfecto, ¿no? Y eso, y que aquí lo que, bueno, que estamos viendo. Aquí, ¿qué voy a decir? Así que en Valladolid es que no solo está, bueno, la España vaciada, sí, pero es que, por ejemplo, Francisco Igea de Ciudadanos, Pablo Fernández de Unidas Podemos y Juan García Gallardo de Vox compiten es decir, van por Valladolid, ¿no? Es decir, al final Valladolid pues tiene mucho mayor impacto y ven que por ahí sí es verdad que pueden conseguir es decir, mayores votos, ¿no? Y conseguir representación, ¿no? Por ejemplo, Ciudadanos pues se habla, ¿no? De que esos 12 escaños que consiguió en las anteriores elecciones pues lo va a tener difícil, ¿no? Y va a tener difícil no solo llegar a esos 12 escaños, sino sobrevivir, ¿no? A nivel regional, ¿no? Y luego, pues eso, Podemos también, las últimas elecciones consiguió dos y aunque ahora esté unido con Izquierda Unida, para la redundancia, tampoco es que tenga muchas opciones de conseguir mayores votos, ¿no? O mayores escaños, ¿no? Y luego, pues Vox, sí, sí es verdad que se habla que podrían conseguir mayores, es decir, podrían tener más escaños, ¿no? Que las pasadas elecciones. Si en las pasadas elecciones solo tuvieron un escaño, ¿no?
bueno, no me acuerdo el candidato cómo se llamaba, ¿no? Que es distinto al de este año, ¿no? Porque todos los partidos han repetido con el mismo candidato, menos Vox, que tiene candidato distinto, ¿no? Y que, bueno, el sábado pasado tuvo una, bueno, sale la polémica, ¿no? De sus tweets, ¿no? Hace 10 años, homófobos, ¿no? Pero es que esos tweets no solo se extendían a hace 10 años, sino que también había alguno, ¿no? También homófobo, que era contra el matrimonio LGTB, ¿no? Que era de este 2021, ¿no? De septiembre, así que bueno, no sé yo si este señor es la persona más indicada, pero bueno, Mm. tampoco nos... Realmente, No, yo creo no, no, que no me sí. espero más Ah, de Vox. sí, sí, o sea, realmente yo creo que sigue esa línea de ser un candidato polémico y realmente pues en su Twitter yo creo que lo refleja bastante bien. Sí. Y bueno, ya aquí nada, ya vamos a terminar. Bueno, pues es decir, en Castilla y León no solo tienen representación los partidos principales, ¿no? A nivel nacional, es decir, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, sino que también tienen representación UPL, Unión del Pueblo Leonés, y por Ávila, ¿no? Pues eso, Unión del Pueblo Leonés, es decir, con representación en la provincia de León, ¿no? Y luego por Ávila con representación en Ávila. Pero es que, por ejemplo, por Ávila tienen esa... Es decir, es como esa paradoja de que por Ávila no solo se presentan por Ávila, sino también se presentan por Valladolid, ¿no? Es decir, tienen mucha gente, ¿no? Que pues era de Ávila y se marchó a Valladolid, ¿no? Y han decidido que también se presenten por esa circunscripción, ¿no? Porque al final aquí no es como Madrid, ¿no? Que Madrid, pues al ser es una comunidad autónoma, ¿no? Que tiene solo una provincia, ¿no? Y al final, pues el voto, los escaños no se reparten en distintas circunscripciones, ¿no? Pero en cambio en Castilla y León, que son varias provincias, pues los escaños se tienen que repartir, ¿no? Y bueno, pues al final tienen que hacer esos cálculos, ¿no? Cada partido, ¿no? Para presentarse, pues en los las distintas provincias, ¿no? Bueno, estaremos atentos. Si os gusta la infografía, un RT, un MG, es más que bienvenido. Y bueno, pues ya vamos a ir cerrando este pequeño directo, ¿no? Sí es verdad que lamentablemente hemos tenido ese problemilla con el tema del sonido tuyo, que al principio pues no, No no, sé, me no se te escuchaba perfectamente. escuchaba. Esperemos que, que, Lo que esté mismo ha hablando sido, mucho rato yo y que tu voz, pues bueno, tampoco sea lo en ese momento mismo testimonial, ¿no? Y que ya luego, si es verdad que tenga más importancia luego, ¿no? quizás ha sido al cambiar la escena, Raúl, o no No, sé. no, no, el problema es Desde el que principio estaba mal, ¿no? sí, sí, no, no, no es que estuviese mal, es que lo desactivo, ¿no? Por ejemplo, para que la cuenta atrás no se nos escuche y demás. Y en esta pues se me ha pirado y como no teníamos a nadie que nos dijese algo, que no es Ya, culpa de la gente que no está, sino que al final, pues eso, estábamos hablando nosotros dos solos y... culpa de Corderito de Goya. Dilo, Raúl. No, hombre, joder. Encima que eso nos sugirió, pues bueno, pues le damos las gracias enormes. Bueno, pues eso. A ver si en los siguientes directos se va moviendo aquí la gente, ¿no? Nosotros aquí lo hemos intentado mover por Instagram, Twitter, por el canal de Discord, ¿no? A ver si, pues bueno, se unía gente, pero... aparte de Charlitos, Oscar y Rodri, nos ha falta ahí que nos comentaseis ahí alguna cosilla, ¿no? Que no es vuestra culpa, ¿no? Pero bueno, pues si podéis hablar mucho mejor, ¿no? Aquí tenemos puesto el chat, ¿no? Los mensajes, ¿no? Para que se vean y bueno, cualquier cosa que nos digáis, nosotros aquí estamos atentos y las leemos, ¿no? Ahora pone Charlitos, te quiero, Raúl. Bueno, pues gracias. Charlitos. Tío, vaya corte que te respondo, no te quiero con un gracias. ¿Y qué digo? ¿Qué digo? Es que... Pues yo también te quiero. Yo no soy tan emotivo, no soy tan emotivo. Bueno, pues damos por cerrado. Yo creo que la semana que viene a lo mejor puede haber un directo de Portugal, hablando especialmente de Portugal. Ya lo veremos. Estar atentos a nuestras redes. Tenemos ahora 245 seguidores en Twitter. A ver si eso sube un poquito y ya llegamos a algún seguidor más, ¿no? ¿Tú qué crees, Jorge? Pues poco a poco, ¿no? Poco a poco. O sea, realmente el Twitter sí que ha crecido mucho Sí, eso sí es verdad. esta semana, entonces, no sé, o sea, realmente yo creo que este 2022 es prometedor. No sé Y si hoy yo, por como primer ejemplo, directo, en Instagram, no sé si ahora Podemos Exterior. Podemos exterior. Ojo, poca broma. Sí es verdad que, por ejemplo, pues eso tiene 700 seguidores y 500 seguidos, pero bueno, no sé seguir.
Pues mira, sí, de repente los partidos políticos, la verdad es que no Es verdad, el otro día, están por haciendo mucho ejemplo, casito, ¿no? que se lo comenté a Jorge, pues el mapa este que hicimos original de la España vaciada nos dio me gusta vía burgalesa, ¿no? Uno de las plataformas de la España vaciada. España vaciada Salamanca, ¿no? Y también lo que es la plataforma España vaciada en sí, ¿no? Y luego también vía burgalesa nos dio RT, así que bueno, pues oye, no está mal, ¿no? Poco de Sí, sí. acuerdo. Bueno, pues vamos a terminar. Yo creo que bueno, alguno de pues la semana que viene, la siguiente, ahora estamos con exámenes, va a ser más difícil, pero bueno, esperamos hacer más ocasionalmente estos tipos de directo, ¿no? Repasando distintos material, ¿no? Que hay en pues alrededor del mundo, ¿no? Y ahí estaremos nosotros, no solo para comentarlo por Twitter, sino también por comentarlo por aquí, ¿no? Y hacerlo pues esto más profundo, ¿no? Bueno, pues nos vamos despidiendo, un directo cortito. Esperemos que os haya parecido interesante. Si os ha gustado, a los que nos seguís por YouTube, un me gusta, que eso ayuda, ¿no? Si es verdad que solo tenemos 13 o 14 seguidores en YouTube, hay que subir eso. Así que para saber si os gusta, darle MG, a ver si llegáis a este momento y le dais MG y así pues se nota que hay interacción y demás. Muchas gracias, Jorge. ¿Decir algo que Pues veas? hasta luego, porque habrá un luego. Sí, Y, siempre ellos. Bueno. y esperemos, bueno, que haya más gente, que no pasa nada, porque realmente estos directos yo creo que más abstractos, hablando de la actualidad política, pues, o sea, abstractos en el sentido de abiertos, pues, al no centrar en ningún tema, pues hay que ser mucho más friki, realmente, de lo que venimos a hablar. Entonces, bueno, ya con las Cafeteros, ¿no? tradiciones portuguesas, claro, hay que ser más cafetero, un poco, Panenquitas, como dirían en fútbol. Yo sé pues panenquitas. eso mismo, yo como de fútbol no entiendo, pues eso. Bueno, Así que, pues pongo la pantalla completa, hago un respiro rápido y ya terminamos. Venga. venga. De así por lo menos. Ay, Dios, a ver, espera, que voy a quitarle a Jorge. Ahora sí le voy a quitar. Ahora ya no se le escucha, solo se me escucha a mí. Bueno, pues eso, muchas gracias a los que os habéis pasado. Hemos tenido ahí el chat, si es verdad que más allá de nuestros amiguetes no ha comentado así nadie, hay que ser sincero. Nosotros aquí somos tal cual nos veis y nosotros os decimos toda la realidad, no queremos ir con mentiras, ¿no? No hemos tenido mucha gente. Esperemos que en los siguientes pues haya algo más de interacción, que nos comentéis, que nosotros estamos abiertos a que nos digáis cualquier cosa, siempre con respeto, pues eso, con amabilidad, se puede hablar cualquier cosa y de distintas posiciones políticas, eso no importa, ¿no? Y bueno, pues estar atentos a nuestro Twitter sobre todo, Instagram, dar me gusta a las publicaciones en Instagram, a los vídeos en YouTube, a las publicaciones en Twitter también, a todo. Y nos vemos en la próxima. Charlitos, tú también dale me gusta, que te veo. Nos vemos. Gracias. Adiós.